Accidentalmente escuché a mis padres decidir que dejarían todo a mi hermano. Eso fue antes de que mamá me enviara un mensaje. No llames ni vengas. Se acabó entre nosotros. Me quedé mirando la pantalla, dejé mi té y escribí 2 palabras. Entendido. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza retumbaba como una alarma de incendio. Si alguna vez te han borrado de su vida tus propios familiares, sabes que el silencio puede ser lo más ruidoso en la habitación. Por la mañana, mi teléfono explotaría con llamadas perdidas y súplicas. Pero la noche anterior, fue cuando elegí la paz sobre pedir permiso. Cuando la gente me pregunta cómo era mi familia, normalmente sonrío y digo normal, porque desde fuera lo parecíamos. Papá tenía 5 restaurantes por todo Portland Dalles. Restaurantes familiares, con letras doradas enormes en cada cartel. Mamá se encargaba de los libros. Jason manejaba el carisma. Y yo me encargaba de ser invisible. Nuestras tarjetas de Navidad se veían perfectas. Suéteres iguales, risas fingidas, las perlas de mamá reflejando las luces del árbol. Lo que nadie veía era lo que pasaba cuando la cámara se apagaba, el silencio, la jerarquía, los pequeños recordatorios de que yo no era la elegida. Papá solía decir, Jason tiene negocios en la sangre. Tú tienes arte. Decía arte como si fuera un virus. Cuando tenía 14 años, Jason recibió una bicicleta de montaña nueva. Yo conseguí una en venta de garaje, pintada de azul para que coincidiera con la suya. A los 17, él chocó su carro mientras testeaba. Papá le compró otro en menos de una semana. Cuando yo recibí una multa de estacionamiento, perdí el permiso de manejar por un mes. Uno pensaría que dejaría de importarme, pero no fue así. Seguí intentando. Cuando fui aceptada en la escuela de diseño en Seattle, llegué a casa ondeando la carta de aceptación como si fuera oxígeno. Papá apenas la miró. Si te alejas de los restaurantes, dijo, te alejas de esta familia. Mamá solo estuvo ahí, con los labios apretados, asintiendo detrás de él. Jason sonrió como si hubiera ganado algo. Tal vez lo había hecho. Así que me fui. Mesera por la noche, dando tutorías de diseño a estudiantes nuevos durante el día, viviendo de fideos instantáneos y cafeína. Enviaba postales a casa cada semestre. Nadie respondía, pero lo logré. Graduada con honores, regresé a Portland. Comencé con pequeños departamentos, oficinas, restaurantes. Curiosamente, lugares como los de papá. A los 33 años, tenía clientes que confiaban en mi gusto más que mis propios padres jamás lo hicieron. Y aún así, cuando mamá se enfermó, fui. Los tratamientos eran brutales. Quimio, radiación, especialistas en San Francisco. El seguro apenas cubría nada. Ni lo pensé. Solo pagué cuentas, vuelos, hoteles. Cuando entró en remisión, me escribió, gracias por todo, cariño. Eso fue todo. Sin llamada, sin abrazo, solo ese mensaje. Unos años después, Jason llamó con su gran idea, un food truck. 6 meses después, se estrelló más fuerte que su primer carro. Le envié $25,000 para evitar la bancarrota, y luego otros 15 para ayudar a los restaurantes de papá cuando el equipo se rompió. Él se jactaba de reestructurar el negocio. Nunca mencionó mi dinero. Es extraño cómo el amor te hace seguir escribiendo cheques mucho después de que las cuentas están vacías. Me decía a mí misma que estaba ayudando a la familia, que tal vez esta vez finalmente me verían. Pero la familia no se construye con transacciones. Se construye con respeto. Y en nuestra casa, esa palabra no existía para mí. Así que, cuando papá llamó a otra cena familiar para hablar de negocios, dije que sí. Pensé que tal vez finalmente me pedirían ideas, no dinero. En cambio, esa cena se convirtió en la noche en que entendí la verdad. Más tarde, parada en esas escaleras, escuchando a mi padre decir, todo va para Jason. Comprendí algo que había ignorado toda mi vida, nunca fui parte del legado. Solo era el financiamiento. No se suponía que estuviera en casa esa noche. El plan era recoger comida para llevar, dormir temprano y olvidar la incómoda cena familiar de la semana pasada, en la que papá había pedido $50,000 como si ordenara postre. Pero cuando me di cuenta de que había dejado mi viejo portafolio de diseño en su ático, bocetos de la universidad que necesitaba para una presentación, manejé hasta allá. Eran cerca de las 7 de la tarde.
La casa brillaba cálida detrás de las cortinas, con esa luz que solía significar seguridad. Cuando entré, el olor del asado de mamá me golpeó primero. Por un segundo, casi se sintió normal otra vez. Dejé mis llaves suavemente, lista para llamar. Pero entonces escuché mi nombre, la voz de papá, baja y firme. Jason es el único que realmente se preocupa por esta familia. Él es el futuro. Ella solo vive su vida. La risa de Jason siguió fácil y arrogante. Se estableció así. Entonces, todo va para mí, respondió papá, cortándome como vidrio. Todo, la casa, los restaurantes, las cuentas. Ya ha tenido suficiente de nosotros, dijo mamá, dudando. Su tenedor chocó contra el plato. Ella pagó mi tratamiento, Steven, dijo mamá. El tono de papá se endureció. Esa fue su elección. No se recompensa a alguien por hacer lo que debería haber hecho por amor. Y Jason se rió otra vez. Supongo que es oficial. Yo soy el aire. Me congelé al pie de las escaleras, el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba sus voces. Estaban reescribiendo la historia. Años de sacrificios convertidos en ruido de fondo. Quise intervenir, gritar que no pedía una herencia, solo decencia. Pero no pude moverme. Lo que me rompió no fueron las palabras de papá. Fue el silencio de mamá. No me defendió, ni siquiera susurró una protesta, solo siguió comiendo. Retrocedí lentamente, temiendo que el crujido del piso me delatara. Mis dedos rozaron la barandilla, fría y suave como si también estuviera observando. Cuando llegué a la puerta, mi pecho se sentía hueco. Manejando a casa, mi mente no dejaba de reproducirlo como un carrete roto. La voz de papá diciendo todo a Jason. Jason riendo, mamá callada. Cuando mi teléfono vibró esa noche, pensé que era culpa. Tal vez mamá contactándome, dándose cuenta de que había escuchado todo. En cambio, su mensaje iluminó la pantalla como una cerilla. No llames ni vengas. Se acabó entre nosotros. Sin puntuación, sin explicación, solo final. Durante un minuto completo, miré el mensaje. Luego dejé mi té, escribí 2 palabras, entendido. No lloré, no tiré el teléfono, no supliqué entender. El reloj siguió, el té se enfrió, y el silencio de mi departamento se sentía como algo vivo. Si alguna vez alguien a quien amas te borra con una sola frase, sabes que el dolor no explota, se filtra. Reescribe cada recuerdo uno por uno. Esa noche, me senté en la oscuridad, revisando cada pago que les había hecho. Facturas de hospital, tarjetas de crédito, servicios de restaurantes. Cada dólar era prueba de cuánto había intentado pertenecer. Y al mirar la lista, me di cuenta de que pertenecer nunca estuvo disponible. No dormí esa noche. La ciudad afuera estaba tranquila, una neblina delgada cubriendo las farolas. Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono frente a mí, mirando la nada. El mensaje seguía resonando en mi cabeza, no llames ni vengas. Se acabó entre nosotros. Uno pensaría que un mensaje así destrozaría a una persona, pero yo no me rompí. Me congelé. Ese tipo de quietud que sucede justo antes de que una tormenta cambie de dirección. Cuando la primera luz del amanecer se derramó sobre mi cocina, abrí mi laptop. Correos, facturas, pagos automáticos. Línea tras línea recordándome que había estado financiando a las mismas personas que me acababan de cortar. Las recetas de mamá, las deudas de negocios de Jason, 2 facturas de servicios de restaurantes, primas de seguros, todo programado para renovarse automáticamente. Cada línea me ataba a ellos como una cadena invisible. Desplacé una vez más, luego cancelé la primera, luego la siguiente, y la siguiente. Cada clic sonaba más fuerte que el anterior. Una rebelión silenciosa, un sonido que solo yo podía escuchar. Abrí otra pestaña, revisé mi saldo. Meses de trabajo, noches largas, plazos sin dormir, todo drenado para sus crisis. Susurré al cuarto vacío, no más. Para media mañana, había cortado toda conexión. Sin pagos, sin red de seguridad, sin acceso. Luego abrí la carpeta que todavía estaba en mi mesa. La propuesta de negocios que llevé a esa cena familiar. La que habían ignorado, reído, desestimado. Pasé cada página, análisis de costos, planes de renovación, conceptos de nueva marca, mi trabajo, mi tiempo, mi mente. La habían llamado pérdida de tiempo. Así que decidí darle valor.
Esa tarde, llamé a un contacto de la conferencia de hospitalidad a la que asistí meses atrás, un gerente de proyectos de Pacific Restaurant Group. Hola, dije, manteniendo el tono ligero. ¿Recuerdas ese concepto de sostenibilidad del que hablé? Tengo la propuesta completa lista. ¿Podemos revisarla? ¿Mañana?, preguntó. Sí, mañana, dije. Colgué y me recosté en la silla. Por primera vez en meses, el aire de mi departamento se sintió limpio. Esa noche, el nombre de Jason parpadeó en la pantalla de mi teléfono. Luego papá, luego mamá. No respondí. No porque dejara de importarme, sino porque finalmente lo hacía por mí misma. Para la medianoche, había eliminado el último rastro de ellos de mis finanzas. Lo único que quedaba era silencio. Y en ese silencio, algo nuevo comenzó, una especie de calma que no reconocía. La calma de alguien que finalmente dejó de suplicar amor a las personas equivocadas. Querían que se acabara entre nosotros. Bien. Yo les iba a mostrar cómo es realmente acabar. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas perdidas y mensajes. 37 llamadas antes de las 9 de la mañana, para ser exactos. Mamá, papá, Jason, números desconocidos, buzones de voz apilados uno tras otro, sus voces superpuestas como estática. La voz de Charad se quebró a la mitad de mi nombre antes de colgar. El mensaje de Jason fue más corto. Egoísta, arregla esto. El de mamá llegó al final, tono suave, ensayado. Cariño, por favor llámanos. Esto no es como tú. Silencié el teléfono y regresé al trabajo. 3 propuestas de diseño por entregar esa semana, 2 reuniones con clientes y un correo muy importante de Pacific Restaurant Group esperando en mi bandeja de entrada. Cuando lo abrí, mi corazón se calmó. Asunto, amamos tu concepto. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir la colaboración? Sonreí. Pensaban que al cortarme me destruirían, pero todo lo que hicieron fue abrir espacio para algo mejor. Al mediodía, las llamadas se volvieron desesperadas. Papá envió un correo con el asunto. Restaurar pagos inmediatamente. Jason mandó un mensaje. Estás arruinando los restaurantes. Luego otro. Nos debes, Tina. Puse el teléfono boca abajo, serví café y susurré. No les debo nada. Esa tarde, salí de la oficina más tarde de lo usual. El garaje estaba medio iluminado, un zumbido bajo de luz fluorescente rebotando en el concreto. Al llegar a mi coche, alguien salió de las sombras. Jason. Hey, dijo, voz cortante, ojos vidriosos. Nos has estado ignorando. Ocupada, respondí. Se acercó, volvió a activar los pagos. No, su rostro enrojeció. ¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Lo miré a los ojos. No, Jason. Creo que finalmente dejé de fingir que somos familia. Apretó la mandíbula, su mano temblaba como si quisiera agarrarme, antes de que sus pasos resonaran. Tom, uno de mis compañeros, apareció con 2 más. ¿Todo bien, Tina? Jason los miró, luego volvió a mirarme. Esto no ha terminado. Sí, dije en voz baja. Sí terminó. Se marchó, murmurando algo sobre abogados y traición. Pero el temblor en su voz me dijo que ya sabía que había perdido el control. 3 días después, Madison apareció en mi oficina. Sus ojos estaban hinchados, el maquillaje corrido como si no hubiera dormido en días. Perdón por venir aquí, dijo, abrazando una carpeta contra su pecho. Él no sabe que estoy aquí. Le hice señal para que se sentara. Jason. Asintió. Tienes que ver esto. Cuando deslizó la carpeta sobre el escritorio, los papeles se esparcieron, recibos, estados de cuenta, resúmenes de transacciones, fondos de restaurantes enviados a cuentas personales, compra de un Rolex, viajes a Las Vegas, vuelos en primera clase a Miami. Decenas de miles de dólares desviados de las cuentas del restaurante durante 3 años. Levanté la mirada. ¿Encontraste esto? Asintió de nuevo. He estado ayudando con la contabilidad desde que nos comprometimos. Al principio pensé que los montos faltantes eran errores, pero es él. Ha estado robando del negocio de tus padres por años. Comenzó a llorar. Lo dejo. No puedo casarme con alguien que roba a su propia familia. Me incliné hacia adelante. Madison, justo me diste lo que necesitaba.
A la tarde siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Papá, reunión familiar mañana, 2 de la tarde, Bridge Café en el centro. Sin saludo, sin pregunta, solo una orden. Perfecto. Bridge Café olía a espresso quemado y abrigos mojados por la lluvia. Ya estaban ahí cuando llegué. Mamá mirando por la ventana, papá sentado rígido, Jason revisando su teléfono. Cuando me acerqué a la mesa, los tres levantaron la mirada al unísono, como depredadores viendo a su presa. Papá habló primero. Tu berrinche infantil está destruyendo el negocio familiar. Reí suavemente. Infantil, ¿te refieres a cortar el dinero que usaban sin preguntar? Mamá alcanzó mi mano. Cariño, podemos arreglar esto. Solo reactiva los pagos. Aparté mi mano. No. Jason se recostó, sonriendo con suficiencia. Está amargada. Siempre lo ha estado. Abrí mi bolso, saqué un pequeño montón de papeles. Curioso. Quizá quieras leer esto antes de llamarme amargada. Puse la carpeta de Madison sobre la mesa y la deslicé hacia él. Recibos, transferencias bancarias, cada línea documentada. El gesto de Jason se desvaneció. ¿Qué es esta evidencia?, preguntó. De cómo has estado robando a los restaurantes durante 3 años. Papá agarró los papeles. Su rostro palideció, luego se enrojeció. ¿De dónde sacaste esto? De alguien cansado de limpiar tras él. Mamá cubrió su boca, susurrando. Jason. Él empujó su silla. Son falsos. Ella los inventó. Me incliné hacia adelante, voz tranquila. No los inventé. Tu prometida me los dio. Sus ojos se abrieron de par en par. Madison, ella te dejó. Intervine. Mujer inteligente. Por primera vez, papá parecía perdido. Incluso si esto es cierto, dijo, voz temblorosa, sigue siendo negocio familiar, ¿verdad? Sí, dije. Y la familia ayuda a la familia a recordar. Jason se burló. ¿Crees que eres mejor porque haces casas elegantes para ricos? No, dije poniéndome de pie. Porque construyo algo real, algo que dura. Metí la mano en mi bolso de nuevo y puse otra carpeta sobre la mesa. La propuesta de negocios que llamaron pérdida de tiempo. La vendí a Pacific Restaurant Group ayer, dije. $500,000. El tenedor de mamá se deslizó de sus dedos. Jason me miró como si no pudiera procesar palabras. Papá palideció completamente. A ellos les encantó, continué. Dijeron que es exactamente el diseño ecológico que querían para los 40 restaurantes. Parece que mi inútil título finalmente valió la pena. Jason golpeó la mesa. Robaste nuestra idea. No, dije con calma. La rechazaste. Gran diferencia. El silencio se extendió. El tintineo de los platos llenó el aire. Tomé un sorbo lento de mi café. Veamos cómo tu hijo elegido lo salva ahora. La voz de papá bajó, casi un gruñido. Te arrepentirás. Quizá, dije, recogiendo mis cosas. Pero al menos lo haré en mis propios términos. Mientras me dirigía a la puerta, la voz de mamá siguió débil y temblorosa. Tina, por favor. Me giré lo suficiente para encontrar su mirada. Me dijiste que no llamara, que no viniera. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Ligera, constante, limpia. Me quedé bajo ella por un momento, respirando el aire, dejando que el ruido del café quedara atrás. Por primera vez en mi vida, no temblaba. No tenía miedo. Estaba libre. Esa noche, llegué a casa en silencio. Sin llamadas, correos ni mensajes. Apagué las luces, serví una copa de vino y abrí mi laptop. $500,000 esperaban en mi cuenta. No era dinero de venganza, ni de culpa, solo prueba de que no necesitaba su permiso para importar. Durante años, fui yo quien los rescataba. Ahora tendrían que aprender a sobrevivir sin mí. Cerré la laptop, bebí un sorbo y sonreí. La paz tenía un sabor. Sabía a libertad y Cabernet. Pasaron 6 meses antes de que escuchara algo. Fue la tía Patricia quien finalmente llamó. Su voz cargaba esa mezcla de lástima y chisme que solo los familiares dominan. Perdieron todo, cariño, dijo. Los 5 restaurantes se fueron. Bancarrotas, demandas, todo. Jason enfrenta cargos por malversación.
Tu padre trabaja en una ferretería. Tu madre medio tiempo en Macy's. No dije ni una palabra. Solo miré por la ventana de mi oficina el horizonte de la ciudad. Mi equipo riendo en la habitación de al lado. Patricia dudó. ¿Preguntaron por ti? Creo que finalmente entendieron. Casi me reí. Quizá, pero ese entendimiento llegó demasiado tarde. Esa noche, revisé mis antiguos mensajes. El texto de mamá aún brillaba en la pantalla. No llames ni vengas. Se acabó entre nosotros. Por primera vez, leerlo no me dolió. Solo me dio distancia. Escribí un último mensaje. Nunca lo envié. Solo lo susurré al silencio. Entendido. A la mañana siguiente, abrí mi estudio temprano. La luz entraba limpia y brillante. El pasado se veía más pequeño bajo ese resplandor, como algo que ya había superado. A veces, la mejor venganza no es ruidosa. Es paz. Sin gritos, sin súplicas, sin pruebas. Solo la silenciosa satisfacción de alejarse y dejar que la verdad haga su trabajo. Si alguna vez tuviste que elegir distancia sobre daño, sabes exactamente cómo se siente. Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para la siguiente.